¿Qué pensarías si te digo que hay cientos de casos de escritores asesinos? Sí, no son ni uno ni 10, son literalmente cientos los registros y rumores en los que acusan a escritores de haber matado personas. El día de hoy, en Los Estómagos Vacíos de la Vaca, te traigo solo 4 de los más infames escritores que cometieron asesinato. Empecemos. Para empezar, les advierto de entrada que este es un chisme, no es un caso que esté confirmado, pero donde esto sea real es una bomba. El primer escritor de hoy no es nadie más ni nadie menos que Sir Arthur Conan Doyle, que es el escritor que creó al famosísimo detective Sherlock Holmes. La situación es la siguiente. En el año 2000 más o menos se publicó un libro en Inglaterra de un escritor pues que también es un detective aficionado que se llama Roger Garrick. Este escritor plantea que él estuvo investigando durante aproximadamente 11 años la obra de Conan Doyle y durante su investigación también estuvo revisando las relaciones que él tenía con otros artistas y entre estas encontró un artista que se llamaba Fletcher Robinson, que era también un escritor. En este libro él asegura que Conan Doyle en una de sus visitas a Robinson, ellos dos aparentemente eran muy buenos amigos, le escuchó una leyenda de un perro monstruoso que recorría los pantanos de aquella zona, muy parecida a la leyenda del familiar en Argentina que les conté en el capítulo de las leyendas latinoamericanas. Además, Robinson le mostró a Conan Doyle un manuscrito en el que había construido un relato con la leyenda de este perro y este relato se llamaba Una aventura en Dartmoor. Parece ser que la narración le gustó tanto al creador de Sherlock Holmes que decidió apropiarse de la idea y se la ofreció a su audiencia convertida en un libro que es una de sus obras maestras y que se llama El perro de los Baskerville. Este libro se publicó en 1902 y más o menos un año después Robinson muere. Lo que plantea Garrick en su libro, en su investigación, es que Conan Doyle lo envenenó. El autor se murió de tifus, entonces lo que él cree es que Conan Doyle, con sus conocimientos que tenía de medicina, recordemos que él era médico, lo envenena tratando de aparentar los síntomas de la tifo. Entonces lo envenena, uno, para poder proteger los derechos sobre su obra, y dos, porque aparentemente él también tenía una relación de amantazgo con la esposa de Robinson. Entonces, pues bueno, esto solamente es un chisme, nada de esto está verificado y pues no sé ustedes qué creen. El segundo autor con el que pienso llenar esos estómagos vacíos de la vaca es François Villon. Este fue un poeta francés nacido en 1431. Actualmente es reconocido principalmente por un poema que se llama La balada de los ahorcados y es una obra que siempre se incluye en las antologías de poesía francesa. Y lo curioso sobre este poema es que él lo escribe mientras que estaba en la cárcel cumpliendo una sentencia y esperando pues a que lo condenaran finalmente a la horca. Algunos intelectuales lo ubican como uno de los precursores del malditismo en la literatura y muchos se atreven a decir que incluso es el primer poeta maldito. Este escritor fue un criminal profesional, además que tuvo una suerte envidiable para cualquiera. Él se salvó de innumerables situaciones entre la cárcel, la muerte, los apuñalamientos, mejor dicho, él fue un criminal profesional. De él se tienen muy pocos datos en sí, lo que sí se sabe es que la madre queda viuda cuando él era un niño y lo deja a cargo de un capellán que era de apellido Villon y de él pues es de donde adopta el apellido. Bajo la tutela de este capellán, François Villon termina estudiando arte, logra licenciarse. Sin embargo, él una vez tiene esa licenciatura, lo que hace es mandarla para la porra y se dedica a vivir la vida loca. Es justamente en esta etapa en la que se empieza a meter en problemas, tiene situaciones con el alcohol, peleas callejeras, pequeños robos. Tengamos en cuenta que en esta época Francia estaba atravesando por la guerra de los 100 años y principalmente todo el mundo estaba padeciendo una hambruna y estaban luchando contra la peste. Es en medio de una pelea callejera en la que Villon mata a un religioso que tiene un apellido impronunciable, el nombre era Philippe,
y él además con esta persona también tenía una rivalidad que era como un poco de tipo romántica. Debido a esto, huye de París, aunque posteriormente obtiene un indulto por este crimen. Poco después de haber cometido este asesinato, él participa en varios robos y tiene pues una carrera criminal entre 1456 y 1461. En 1461 es arrestado, pero, y por eso es que les digo que es un criminal con mucha suerte, lo liberan pocos meses después porque el rey Luis XI estaba de visita en la ciudad y generalmente lo que se hacía era indulto a todos los criminales. Villon vuelve a París y él sigue en sus andanzas, sigue robando, se cree que por ahí también cometió otro par de asesinatos y es arrestado nuevamente en 1462. Ya en esta ocasión, pues él era un criminal conocido y lo someten a tortura y lo condenan a la horca. Sin embargo, él apela esta condena y se salva por tercera vez, por eso les digo, un tipo con muchísima suerte. Esta vez la condena le es cambiada por 10 años de destierro de París y hasta aquí llega la historia de este autor porque se le pierde absolutamente el rastro, o sea que no se volvió a saber nada de él, ni de su biografía, ni de su obra literaria. Sin embargo, nos deja unas obras destacadas y muy estudiadas en la actualidad que son El Testamento y El Legado. Y bueno, la que les mencioné más temprano, que es La Balada de los Ahorcados. El tercer escritor asesino de esta lista es Jack Unterberger. Y ojo que esta es la viva imagen de cómo el marketing y el hambre por la espectacularidad pueden dotar de unos supuestos valores a una porquería de persona. Y esto también es un reflejo muy claro del culto al monstruo que tenemos en la cultura popular. El caso de Jack Unterberger es llamativo porque él fue un asesino en serie austriaco que luego de su condena por asesinato se vuelve supremamente popular como escritor. Este autor nació en Viena en 1951 y creció en unas condiciones de pobreza básicamente absolutas. Cuando era adolescente y de hecho como adulto joven, él entra y sale de la cárcel por cometer crímenes menores y en 1974, cuando tendría aproximadamente unos 23 años, comete su primer asesinato. Él mata a una joven prostituta, una chica que tenía 18 años, la ahorca con su propia ropa interior y lo que él dice es que esta mujer le recordaba a su madre. Esto es delicado, hay que tener en cuenta porque es un patrón muy común en los asesinos en serie, en buscar mujeres que se le asemejen pues a esa persona que los ha lastimado o víctimas que se asemejen a esa persona que los ha lastimado o a lo que ellos tienen idealizado en la cabeza. Debido a este crimen, él es condenado a cadena perpetua. Y a lo largo de su vida, digamos que él como joven siempre fue un muy buen lector y ya en prisión él empieza a escribir cuentos, poemas, hizo algunas obras de teatro, incluso llegó a escribir su propia autobiografía que se llamaba Purgatorio. Estos escritos empiezan a popularizarse, no me pregunten cómo, porque no encontré cómo es que pues, se empiezan a conocer fuera de la prisión. Y encuentran un apoyo especialmente entre los artistas, escritores e intelectuales de la izquierda austriaca. Y aquí pasa algo que a mí me parece increíble, porque entre los defensores que él empezó a tener tenía a Günter Grass, que es el escritor del Tambor de Hojalata y es un premio Nobel de literatura, y también a otra autora que se llama Elfriede Jelinek, que también fue posteriormente premio Nobel. Ella se gana el premio Nobel de literatura en el 2004 y bueno, estos son dos autores muy importantes y empiezan a crear un movimiento intelectual diciendo que básicamente este hombre ya se ha rehabilitado y a abogar porque lo liberen. En fin, esta presión surtió efecto y para 1990, cuando él ya llevaría unos 15 años preso, se logra su liberación. El tipo entonces se vuelve pues un fenómeno popular y todo el mundo le quiere hacer entrevistas, está en todos los programas de televisión y básicamente él se vuelve el símbolo de la rehabilitación carcelaria. Y ya con esto pues fue todo y en fin todos vivieron felices. No, obvio no, de ser así no estaríamos haciendo esta lista. Un año después de la liberación de este autor, la policía empezó a relacionarlo con el asesinato de 6 prostitutas que habían ocurrido pues, durante ese lapso de tiempo que él estuvo libre. Ellas eran estranguladas con correas o con su propia ropa interior. Y ojo con esta perla.
En 1991 lo contrata una revista para que escriba sobre unos crímenes también en contra de prostitutas que estaban ocurriendo en Los Ángeles. Entonces él se va a vivir a Los Ángeles un tiempo y empieza a hacer una investigación, y durante el transcurso de esta investigación mata a otras 3 mujeres en Estados Unidos. A unas las ahorcaba pues con correa o también utilizaba la ropa interior. Finalmente, para 1992 es arrestado en Miami por el FBI. En total fue acusado por el asesinato de 12 mujeres en países como Canadá, Estados Unidos y también en Austria. Él es llevado a juicio y en 1994 finalmente se lo condena nuevamente a cadena perpetua, pero pues este tipo no cumple ni un solo día de esa condena, porque en cuanto escuchó que lo habían condenado a cadena perpetua, lo que hace es ahorcarse en la celda utilizando los cordones, y según se dice también utilizó el propio cinturón con el que ahorcaba a sus víctimas. Entonces pues imagínense. Y ya para terminar de llenar esos estómagos vacíos de la vaca, les traigo a Thomas Griffith Wainwright. Este fue un escritor nacido en 1794 y él básicamente estuvo muy bien conectado toda su vida con el mundo literario, por lo menos de esa época. Este escritor nace en el seno de una familia londinense muy adinerada, y esto le permitió una educación y unos contactos envidiables. Además, parte de sus contactos provenían de que el abuelo materno era el editor de una revista muy importante de la época que se llamaba Monthly Review. Él inicia su carrera literaria en 1819 escribiendo para diferentes revistas y publicando principalmente historias breves, aunque también incursionó por el lado de la pintura y realizó ilustraciones para los libros de otros autores, principalmente libros de poesía. Pero paralela como a esta vida glamurosa que él llevaba, también pues escondía el corazón de un asesino. Wainwright, según lo que se dice, tenía un estilo de vida muy extravagante. Él se conoce, pues, él se lo conoce como un dandy, y también era muy ambicioso. A fin de heredar la propiedad familiar en un lugar que se llama Linden House, él envenena a su tío, que se llamaba Thomas Griffith, que fue la persona que se encargó de él después de que él queda huérfano de padre. Él queda huérfano tanto de papá como de abuelo el mismo año, y al perder el abuelo pues él hubiera quedado desahuciado porque el abuelo era su benefactor. Este tío lo acoge y él años después lo envenena. El año siguiente envenenó también a la mamá de su esposa, no se sabe por qué, o sea, él envenenó a la suegra. Y ese mismo año envenena a la cuñada, una muchacha que se llamaba Helen Abercrombie, y la envenena, se creen, para poder cobrar unos seguros de vida que él había puesto a nombre de ella. La empresa de seguros empieza a desconfiar sobre él, le rechaza el pago y ellos inician un proceso de unos 5 años, unos alegatos que finalmente pues terminan fallando a favor de la empresa. Él, poco después de que se conoce este fallo, es arrestado durante 6 meses mientras que hacen una investigación, porque lo tenían como un sospechoso en la muerte de la cuñada, y en su poder se encuentra una gran cantidad de veneno. Por eso se inicia no solamente una investigación por la muerte de la cuñada, sino que también se abona la muerte de la suegra del tío y de un amigo de él que había muerto en unas condiciones rarísimas. Pero pues ellos no tenían evidencia de nada de esto y nada de esto pudo ser comprobado. Aún así, las autoridades estaban absolutamente seguras de que él había envenenado a sus familiares y lo mantuvieron en prisión con un cargo de falsificación de documentos. Ellos utilizaron este cargo y básicamente pues crearon todo un escenario para poderlo condenar a cadena perpetua, y así lo logran y él termina siendo enviado a Australia. Recordemos que Australia antes era una cárcel, una gran cárcel, y es condenado a cadena perpetua en 1837. Él pasa 10 años de su vida en la cárcel en Australia, aunque pues aquí disfruta de muchas libertades, en especial pues tiene la oportunidad de explorar su obra artística, aunque él se volca principalmente a la creación de retratos. Esta obra en la actualidad, por cierto, tiene un valor histórico muy alto, especialmente en Tasmania. Finalmente él consigue un indulto en 1846 y al año siguiente muere de una apoplejía.
Su obra y sus crímenes han inspirado a algunos autores, por ejemplo están Charles Dickens, también inspiró a Oscar Wilde y bueno, como no, a otro compañero de esta lista, a Sir Arthur Conan Doyle. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero haber llenado todos esos estomaguitos ansiosos de anécdotas curiosas. Les pregunto, ¿abogarían por un artista sabiendo que es un criminal solo porque su obra es exquisita o les gusta? Por ahora los dejo. Mi nombre es Mariela Ibarra y nos vemos la próxima semana con otro episodio de Los Estómagos Vacíos de la Vaca. No te olvides seguirnos. Bye.